Bueno, vamos arrancando. Para quienes no me conocen, soy Mariano Bioca, coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech, y simplemente para ponernos un poco todos en la misma página, ahora estamos en lo que nosotros llamamos capacitaciones FinTech, que básicamente son sesiones en las cuales convocamos a empresas socias de la Cámara para ir tocando distintos temas, ya sea desde la perspectiva de negocio, regulatoria, tecnológica, digamos, de distintas aristas que resultan estratégicas para el negocio. Y bueno, vamos de manera periódica, cada 3 semanas, cada un mes, vamos generando distintas agendas según los distintos tipos de empresas, ¿no? y verticales que componen nuestra industria. Así que esta es un poco la iniciativa, es un espacio de la Cámara Argentina de FinTech, y hoy, como verán en pantalla, la temática de hoy va a ser fideicomisos financieros digitales, y para ello nos acompaña Nicolás Herlein, que él es director del Mercado Argentino de Valores y CEO de Rosario Fiduciaria. Nicolás, bienvenido. Y bueno, también aprovecho para agradecer a Tomás Lujambio, que nos dio una mano en el armado de esta sesión y toda la coordinación. Así que, Tommy, muchas gracias. Y Nicolás, te paso la posta. Eh, Hago un último comentario, si les parece bien, y Nicolás, si está de acuerdo, igualmente vos validame esto. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final. No sé si vos preferís que las preguntas surjan durante la presentación o al final hacer un ida y vuelta. Eso te lo dejo según tu criterio, pero está bueno ya establecerlo para entender la dinámica que va a tener la sesión. Bueno, mira, Mariano, como quieran. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí, Mariano? Impecable. Te escuchamos y te vemos. Bueno, mira, al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Hay parte del equipo nuestro que también se ha subido por si hay alguna pregunta técnica. Igualmente las podemos resolver después, ese tipo de preguntas más específicas. Si hay alguna pregunta que amerite que frenemos algún punto para hablarla específicamente, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿eh? Me avisás vos, Mariano, Buenísimo. porque yo no veo, quizás no Yo, veo yo, el... yo te aviso. Yo voy a estar acá atento al chat o si alguien levanta la mano. Así que bueno, gracias, Nicolás. Bienvenido, te paso la posta. Te escuchamos con Bueno. atención. Bueno, gracias a todos por reunirse acá en esta presentación. Bueno, básicamente la idea es presentar algunas cuestiones que son de interés para cualquier empresa fintech originadora de créditos, ¿sí? Créditos que pueden ser físicos tanto como digitales. ¿Qué vamos a hablar hoy rápidamente? Primero de todo, la planificación financiera para empresas fintech de crédito, ¿sí? ¿Dónde está la oportunidad en materia de lo que es productos estructurados, básicamente fideicomisos financieros? ¿Cómo entendemos que es un financiamiento eficaz para los originadores de crédito? ¿Sí? Hay muchas opciones de financiamiento, ustedes ya saben, desde patrimonio de los inversores hasta deuda bancaria, deudas financieras, etc. Bueno, ¿cuál es la que nosotros entendemos a la que tendrían que tender todas las empresas de financiamiento de crédito, crédito consumo, créditos diversos, a mediano plazo? Por otro lado, vamos a hablar del paso a paso para estructurar un fideicomiso financiero digital, quiénes lo están usando y los beneficios del financiamiento a través del fideicomiso financiero. Quizás hoy la herramienta no es clara cuál es el beneficio que aporta y cuáles son los requisitos que tiene. ¿Por qué vamos a hablar de las dos cosas? Primero, para que se lleven un punteo de cuáles son los beneficios que tiene la herramienta para este tipo de empresas y cuáles son los requisitos. ¿Por qué son importantes los requisitos? Porque muchas veces requieren tener en cuenta consideraciones menores al momento de iniciar una operación de crédito, al momento de iniciar procesos de onboarding, procesos de desembolso, procesos de cobranza de créditos, así como toda la parte documental. Entonces, pequeñas modificaciones hacen que después esos créditos se puedan securitizar, es decir, se puedan meter en un fideicomiso financiero y obtener financiamiento de mercado de capitales de una manera muy sencilla. Bueno, dicho esto, vamos a repasar rápidamente el tema de planificación financiera, muy sencillito, ¿sí? A ver, esta línea de tiempo es el plazo desde la originación del crédito hasta el cobro total de las cuotas, ¿sí? Que
En algunos casos puede tener un plazo largo y en otros casos puede ser muy cortito. Y después vamos a volver con esto. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se han hecho en materia de fideicomisos financieros hoy nos permiten operar también con revolving de instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están originando créditos muy cortitos, ¿sí? Por ejemplo, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, esos créditos se pueden introducir en un fideicomiso y después se pueden ir cambiando, reemplazando por créditos nuevos a medida que venzan, ¿sí? No hace falta tener créditos a 2 años, 3 años vista para poder hacer un fideicomiso financiero. Y es importante acá, digamos, la cuestión impositiva. Han habido modificaciones impositivas que hacen que los fideicomisos de revolving, de cartera muy cortita, por ejemplo, cupones de tarjetas de crédito, sean un instrumento eficiente de financiamiento. Ahora, ¿qué pasa en materia de financiamiento? Por un lado, tenemos en una primera instancia, en esta línea de tiempo, todo lo que es los desembolsos, donde está la mayor parte del estrés financiero, y los costos operativos que son cubiertos con fondos propios o de terceros. Ahora, ¿qué pasa después en la vida del crédito, ¿no? Que es todo el plazo del financiamiento requerido hasta el cobro final del crédito otorgado o el propio revolving del negocio. Ahí se generan dos cuestiones que son críticas para el negocio de fintech, ¿no? de la originación de créditos fintech. El primero es que la duración de los créditos al consumo genera descalces de plazo y, por supuesto, el descalce de plazo es similar a descalce de tasa en materia de financiamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una gran pesadilla. ¿Por qué? Porque uno sabe a qué tasa y plazo origina, pero no sabe a priori a qué tasa y plazo se financia, ¿sí? Entonces, el fideicomiso financiero de alguna manera viene a solucionar esto. Y la otra cuestión es el financiamiento tradicional, que el financiamiento tradicional, cuando se limita, me estoy refiriendo al financiamiento bancario, a la cesión de cartera bancaria, impide seguir originando aún a plazos cortos. Esto lo hemos visto, y hemos visto empresas de financiamiento de crédito al consumo y otro tipo de financiamiento, sean fintech o no, cómo les han cortado las líneas de crédito durante los años 2019, 2020, ¿sí? 2018, y hay empresas que han tenido serios problemas financieros por la limitación de los créditos bancarios. ¿Qué ha pasado en el mercado de capitales? No hemos tenido, aún en esos momentos de estrés, ninguna situación en la cual no se hayan colocado fideicomisos financieros de financiamiento de crédito al consumo. Sí hemos tenido subas de tasas muy fuertes, pero siempre se han colocado. ¿Eso por qué es importante? Porque esto le ha permitido darle continuidad a los negocios, a los originadores de crédito, ¿sí? Y la continuidad de la originación es muy importante, sobre todo para sostener canales comerciales, desarrollos comerciales, etc. En general, los créditos al consumo tienen spreads de tasa muy importantes, con lo cual la volatilidad de tasas no termina siendo un issue muy importante en el financiamiento. Igual vamos a ver después que las tasas a las que se están financiando hoy los fideicomisos financieros dirigidos al financiamiento de crédito son tasas muy competitivas. Bueno, vamos a entender un poquito qué es el financiamiento eficaz para un originador de crédito, ¿sí? Cuando hablamos, bueno, esto es financiamiento eficaz. ¿Qué son las preguntas que deberían hacerse para ver si están en condiciones de aplicar a un fideicomiso financiero? La primera de todo es si la compañía realiza operaciones de crédito a plazo. Cuando me refiero a operaciones de crédito a plazo, no necesariamente, como les decía antes, tienen que ser a largo plazo, ¿sí? Créditos de todo tipo, ¿sí? La segunda pregunta es si tiene un volumen de originación constante y con potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de operaciones puntuales, de volúmenes pequeños donde no hay una continuidad, en general el fideicomiso no es la herramienta más idónea. ¿Por qué? Porque en definitiva el secreto del fideicomiso es llegar a mercado de capitales y después usarlo como herramienta de financiamiento habitual de la operación de colocación de créditos. La tercera cuestión, si ya nos respondimos que sí a las dos preguntas, las primeras preguntas, es si tiene en su activo créditos a cobrar que estén instrumentados con documentos físicos o paperless. Y acá les hago una aclaración. A ver, que sean paperless no quiere decir que sean digitales.
pero los fideicomisos hoy pueden combinar tanto créditos originados con documentos físicos como créditos originados de manera 100% digital, ¿sí? Pueden convivir en el fideicomiso, ¿sí? Y cada tipo de crédito tiene requisitos específicos para ser incorporados en un fideicomiso, ¿sí? Y la cuarta pregunta es, a ver, para que, como dice el dicho, no salga más caro el collar que el perro, ¿para qué, para quiénes tiene sentido un fideicomiso financiero? Bueno, básicamente para empresas que tienen créditos a cobrar de aproximadamente 100 millones de pesos de capital financiado y que van a originar un monto similar en un lapso de aproximadamente 3 a 4 meses como mínimo, ¿sí? Entonces, dadas estas condiciones, estás en condiciones de empezar a pensar en un fideicomiso financiero para financiar las operaciones. No quiere decir que estas condiciones se tengan que cumplir desde el momento cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esta es una herramienta idónea para financiar esta actividad, en definitiva una herramienta de financiamiento a la que hay que aplicar, ¿no? A la que hay que pensar a mediano plazo. Por lo tanto, hay que ir pensando todas estas condiciones para ir aplicando a mediano plazo a esto, ¿sí? Y la otra cuestión que les comento es el fideicomiso de garantía, que es una herramienta, si podríamos decir que es secundaria a lo que es el mercado de fideicomisos financieros, que básicamente se usa para obtener garantías para descontar instrumentos en mercado de capitales, después les voy a decir a qué me refiero con esto, o para obtener avales de SGR. Por ejemplo, supongan que el accionista o la empresa tiene cuotas parte de fondos comunes de inversión, títulos públicos, etc. Todo eso se podría integrar en un fideicomiso de garantía de alta liquidez y contra ese fideicomiso de garantía obtener líneas de financiamiento o avales de SGR para obtener créditos bancarios o créditos en mercado de capitales, ¿sí? Pero vamos a seguir ahora por la línea del fideicomiso financiero, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño esquema, un bosquejo de en qué consiste estructurar un fideicomiso financiero y después vamos a los beneficios que tiene esta estructuración. Bueno, típicamente el balance de una compañía, el activo pasivo patrimonio neto. En el caso de la actividad fintech, sabemos que, bueno, hay casos que por el tipo de empresa se financian con el patrimonio de los accionistas, pero dejemos de lado la parte de pasivo patrimonio neto, vamos al activo, típicamente caja y banco, inversiones, créditos por el financiamiento, por la actividad que se otorga, y bueno, los bienes de uso y bienes de cambio. Ahora, cuando nos referimos a los créditos por financiamiento, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente los créditos otorgados por las operaciones que son propias de la empresa de crédito al consumo, ¿no? Préstamos personales para consumo, préstamos de dinero, ¿no? Asistencia para compra de bienes en locales comerciales, crédito dirigido. Ahora vamos a hablar de esto porque en la validación del crédito, acá puede ser tanto el desembolso de dinero como la entrega de una heladera, ¿no es cierto? ¿Sí? Los créditos para compra de bienes de uso, con o sin prenda, hay empresas que securitizan prendas otorgadas sobre vehículos financiados, ¿no? Leasing financiero también es una herramienta que se puede securitizar, y otros derechos de cobro de cualquier tipo originados por una empresa que otorga crédito de manera física o digital, ¿sí? Por eso ahí les pongo que el alta del cliente en estos casos ocurre de manera digital electrónica y todo el ciclo de vida del cliente puede ser del tipo digital o electrónico, ¿no? Desde la captación, el onboarding, la calificación crediticia con los motores de crédito que ya conocemos hoy, que permitan hacer un onboarding y una identificación fehaciente del cliente, ¿sí? Y hasta la firma de los documentos respaldatorios y el desembolso y la posterior cobranza. Entonces, con todos esos créditos otorgados y con esas características respecto de la vida del crédito, ¿qué se hace? Básicamente, se sacan del balance de la compañía, se ceden al fideicomiso financiero.
¿Qué permite esta cesión a un fideicomiso financiero? Y ahora vamos a hablar de los beneficios un poquito más en detalle. Se colocan valores fiduciarios. Típicamente nosotros los colocamos a través del mercado argentino de valores o se pueden colocar a través de múltiples mercados. Los colocamos a través de nuestros agentes, los agentes de mercado. Básicamente, ¿quiénes son los agentes? Los agentes son las sociedades de bolsa, las ALICs. ¿Qué representan las ALICs? Básicamente, dentro de sus clientes tienen a los grandes colocadores de fondos, que son los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro, etcétera, que son los que van a monetizar, los que van a poner dinero para comprar estos valores fiduciarios para tenerlos en su cartera. ¿Y qué le ocurre a la empresa? Que a la empresa le vuelven fondos líquidos, ¿no? Provenientes de esta colocación de valores fiduciarios. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Reemplazando activos ilíquidos por activos líquidos, básicamente caja, ¿sí? Y con eso le dan continuidad y volumen a su negocio. Este es el esquema básico de operación de un fideicomiso financiero. Ahora, vamos a hablar de las ventajas, ¿sí? No de manera muy detallada, porque son muchas las ventajas, pero sí vamos a dar un pantallazo general de cuáles son las ventajas que ustedes tienen que pensar cuando piensen en presentar la herramienta para sus empresas. La primera de todas, y que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, es que este es un financiamiento fuera de balance. Y esto tiene varias implicancias. Opa. Ahí está. Ahí volvió. ¿Por qué y por qué tiene varias implicancias y muchas de ellas muy positivas para el balance de la compañía principal? La primera de todo es que esto es en un fideicomiso se constituye un patrimonio separado, ¿sí? Este patrimonio separado, ¿cuál es la implicancia? Que queda a resguardo de las acciones de los acreedores, tanto del fiduciante como del fiduciario. El fiduciario sería el administrador fiduciario, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque se separa de cualquier acción legal que pueda atacar, ¿sí?, al fiduciante. ¿El fiduciante quién sería? La empresa originadora de créditos, ¿sí? Se genera un patrimonio separado, se ceden los activos al fideicomiso, ¿sí? Y esto hace que esos préstamos funcionen como un patrimonio separado con su propia situación económico-financiera, ¿no? Es un flujo de fondo per se, independientemente de lo que pase con la empresa. Lo cual no quiere decir que no importe qué es lo que pasa con la empresa. Pero una vez que han sido securitizados esos activos, pasaron a un fideicomiso financiero, no pueden ser atacados, ¿sí?, si la empresa madre fuera atacada, ¿sí? Es por eso que, como les decía, cuando se arma un fideicomiso financiero, ¿qué es lo que hace la empresa? Los da de baja de su balance, con lo cual reduce el tamaño de su activo. ¿Y qué obtiene como contraprestación? Los valores fiduciarios que, al ser colocados en oferta pública, generan caja, ¿no? Plata, ¿sí? Esto tiene un impacto financiero muy positivo para las compañías. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es el financiamiento bancario a través de préstamos, reduce el apalancamiento, ¿sí?, los ratios de relación de pasivo a patrimonio neto, ¿sí?, activo, pasivo, patrimonio neto, con lo cual la empresa puede seguir creciendo sin necesidad de mostrar ratios estresados en relación a su pasivo sobre patrimonio neto, ¿no? Y aparte también es una forma de desahogar al patrimonio neto. Me refiero a los accionistas, ¿no?, a quienes vienen empujando la capitalización de la empresa para crecer. ¿Por qué les digo esto? A ver, hoy en la Argentina financiar operaciones de crédito a tasa de mediano plazo con pesos es suicida en un contexto de alta inflación y de incertidumbre cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es recomendable que el accionista no siga impulsando el crecimiento del negocio a través de la incorporación de patrimonio, y cuando va a buscar financiamiento bancario, esto le resulta sumamente difícil. Entonces, la herramienta idónea para evitar seguir inyectando patrimonio, ¿sí?, y para seguir buscando líneas de financiamiento bancario que muchas veces están cortadas, ustedes saben la situación, muchas veces las empresas fintech no hacen más que competir con los bancos y muchas veces los bancos no ven con buenos ojos
financiar esas carteras a menos que se las compren, y las condiciones de compra tampoco son condiciones muy ventajosas. Entonces, en este contexto, el fideicomiso financiero termina siendo la herramienta idónea para las empresas que han dado el saltito de crecimiento. Bueno, vamos a la segunda ventaja, la eliminación de los descalces de plazos, tasas y monedas. A ver, si ustedes tienen una empresa de fintech, de crédito al consumo, básicamente lo que necesitan es seguir creciendo independientemente con lo que pase con la tasa y con los plazos de financiamiento que ustedes obtengan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque financieramente ningún gerente, la pesadilla de todo gerente financiero, el descalce de plazos y de monedas, hace que muchas veces sean discusiones con los accionistas en relación a, bueno, ¿cómo vamos a financiar una operación de colocación de crédito de consumo a 1 año y medio de plazo, cuando en definitiva el banco nos está prestando un descubierto en cuenta o nos hacen operaciones de muy corto plazo? Pues lógicamente en la Argentina, más de 1 año de plazo, creo que prácticamente no hay inversión, no hay financiaciones, sino son para la compra de maquinaria, ¿no? Entonces, se genera una situación de descalce de plazos que es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque al momento de renovar ese crédito que ya está en la calle, es muy difícil saber con qué nos vamos a encontrar en materia de condiciones de financiamiento y de moneda. Y por otro lado, el accionista está colocando, si quieren, patrimonio para que luego sea colocado en pesos a tasa. En una coyuntura donde probablemente el accionista diga, miren, quiero preservar el valor en dólares de mi patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el fideicomiso? ¿Sí? Los valores fiduciarios, digamos, el fideicomiso, ya tiene una cartera originada dentro. Es decir, el único respaldo que tiene el fideicomiso son esos activos cedidos, ¿sí? Es decir, el fideicomiso se repaga con el flujo de fondo de la cobranza de esos activos y nada más, ¿sí? Con lo cual, el plazo de repago del fideicomiso, cuando se estructura un fideicomiso, está en relación a los plazos de cobranza de los créditos cedidos y, por supuesto, a la performance de los créditos, a la moneda de cobro, etc. Con lo cual, la herramienta está absolutamente calzada en cuanto a tasa y moneda con los activos intrínsecos, ¿sí? Y después con eso se puede jugar, ¿no? Con los plazos de instrumentación, etc. Y acá vuelvo a lo que les decía al principio de la presentación, que ustedes pueden armar un fideicomiso de mediano plazo, por ejemplo, con una duration de 8, 9, 10 meses, o con un maturity, digamos, con un vencimiento de 1 año y pico, con revolving de documentos, es decir, con documentos de muy corto plazo, ¿sí? Y que ustedes a su vencimiento los vayan renovando, los vayan reemplazando con créditos nuevos. Eso es especialmente importante para algún tipo de financiación de consumo que es de muy cortito plazo, ¿no? Siguiente ventaja, la ampliación del acceso al crédito, ¿no? A ver, el fideicomiso financiero hay que pensarlo como, o lo que es financiamiento en mercado de capitales, siempre como un complemento con el financiamiento bancario. Y acá les hago un comentario, una nota de color respecto de este tipo de instrumentos. Nos ha pasado de empresas que han empezado el caminito de armar su propio fideicomiso financiero. Ustedes saben que hay empresas, después les voy a mostrar algunos ejemplos, que llaman por la serie 250, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empiezan a trabajar en el armado de sus fideicomisos financieros, el banco les dice, no, deja, tráeme los créditos, que yo te hago una línea de crédito, te descuento las carteras, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es un error muy típico. ¿Por qué? Porque la peor pesadilla del banco que financia este tipo de operaciones es que ustedes abran un canal de crédito complementario. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ustedes tienen 2 fuentes de financiamiento complementarias. Las empresas que me dicen, yo trabajo con 10 bancos, yo les respondo, miren, en realidad trabajan con un único proveedor de crédito. ¿Por qué? Porque el sistema bancario opera como uno solo, a diferencia del mercado de capitales que opera como complemento. Con lo cual, ustedes tienen 2 teléfonos para chequear tasas y validar tasas. El sistema bancario, tasas y condiciones de crédito, y el mercado de capitales. ¿Y por qué es importante esto? Porque automáticamente cuando ustedes estén en el mercado de capitales, su empresa
tiene otra envergadura y otra relevancia ante el mundo crediticio. Y eso hace que la capacidad de negociación de las empresas que están en mercado de capitales respecto de los bancos suba de manera exponencial. ¿Por qué? Porque si ustedes están financiando a Badlar más 2, y son casos reales que ahora los vamos a ver, empresas que se financian al 34, 35, 36% hoy en la Argentina, a plazos, si quieren, de un año, contra sus carteras de crédito, generan una capacidad de negociación con los bancos muy importante, ¿sí? Y después lo que pueden hacer es dejar de financiamiento en cabeza de los bancos simplemente la cola del financiamiento necesario y tomar solamente los créditos más baratos. Con lo cual, también es una estrategia para la baja del costo financiero de los bancos, aunque los bancos no les bajen tasa. ¿Por qué? Porque se quedan con las líneas de crédito más convenientes, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente el mercado de capitales, ¿quiénes están operando? Están operando los fondos comunes de inversión y las compañías de seguro, que es lo que les comentaba antes. ¿Qué tienen? Básicamente tienen fondos que tienen que colocar a mediano o largo plazo, ¿sí? Y están los fondos PYME, ¿sí? Los fondos, independientemente de los que son grandes empresas, están los fondos PYME. Entonces, los fondos PYME, como ustedes saben, tienen que colocar determinado volumen de crédito, volumen de activos de las compañías de seguro, con lo cual son demandantes habituales, recurrentes, de este tipo de instrumentos, ¿sí? Vamos a la siguiente ventaja, la optimización de la carga impositiva. A ver, este tema es muy técnico, requiere una conversación específica, pero quiero que sepan que el acceso al mercado de capitales tiene ventajas impositivas, ¿sí? La oferta pública tiene ventajas impositivas, ¿no? Goza de exenciones, de tratamientos impositivos diferenciales, que minimizan el impacto impositivo y que evitan la duplicidad, la duplicación de impuestos, ¿no? Impuestos de débitos y créditos, el IVA, ¿sí? El impuesto de sellos, la oferta pública está exenta de impuesto de sellos, exenta del impuesto al valor agregado. Y un punto muy importante que es la transparencia fiscal en el impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto, la transparencia fiscal? Que el que tributa, obviamente por las modificaciones que se han hecho en materia de mercado de capitales, el que tributa el impuesto a las ganancias no es el fideicomiso, sino el inversor beneficiario o el fiduciante beneficiario, que serían ustedes, que son los que pusieron sus activos en el fideicomiso y que luego de que se pague a los inversionistas se van a quedar con el runoff, con la cola, ¿sí? Van a recuperar los créditos finales que no fueron usados para pagarle a los beneficiarios. ¿Por qué es importante esto? Porque al existir transparencia fiscal y no pagar el fideicomiso, paga el beneficiario de esa ganancia, con lo cual lo va a offsetear contra sus propias pérdidas, ¿no? Le permite jugar con planificación fiscal dentro de su propio balance, y el fiduciante, es decir, ustedes que otorgan los créditos, si luego la utilidad la reciben cerrado el ejercicio fiscal, la van a impactar en el siguiente ejercicio fiscal y van a pagar impuesto en el otro ejercicio fiscal, ¿no? En mayo del año siguiente, junio, depende del mes, ¿no? Entonces, con las tasas de inflación que hay en la Argentina, la transparencia fiscal es sumamente importante porque es un beneficio oculto en todo lo que es el armado de un fideicomiso financiero. Siguiente ventaja, la calificación de riesgo. Ustedes saben que muchas empresas, sobre todo originadores de crédito, cuando van a buscar una calificación de crédito, probablemente lo que se encuentren es que les digan, miren, no es el momento de obtener una calificación de crédito, o la calificación que se obtendría no es la que pretendía, no sería un grado de inversión, con lo cual podrían obtener determinados accesos a créditos, ¿sí? Ahora, cuando en un fideicomiso se hace una calificación de crédito, la calificación de crédito es específicamente sobre la cartera cedida, ¿sí? Con lo cual, lo que se analiza es, obviamente, la sobreintegración de la cartera. Por ejemplo, les doy un ejemplo.
Si ese fideicomiso tiene que pagar un flujo de 100 millones de pesos, si se integraron 130 millones de pesos de cartera, hay un buffer de 30 millones de pesos que hace que los compradores de esos títulos tengan una garantía que, aun que el riesgo suba o la mora o la incobrabilidad suba, van a seguir cobrando el capital más los intereses, ¿sí? Estoy simplificándolo, ¿sí? Y además, el riesgo es la propia cartera de crédito cedida, que tiene su propio historial de cobranza, ¿no? Tiene sus propias curvas de cobranza, que es lo que mira la calificadora de riesgo. Con lo cual, la situación financiera, la envergadura, la solidez, el historial del fiduciante, es decir, ustedes, la empresa originadora de crédito, es secundario a la hora de obtener una calificación de riesgo. Es secundario, pero no dije que no existe, ¿sí? Importa. ¿Por qué importa? Porque seguramente ustedes, como originadores de crédito, y son los que tienen la relación con el cliente, van a seguir manteniendo la relación con ese cliente en materia de, básicamente, la gestión de cobranza y el rendimiento de los cobros al fideicomiso. Por lo tanto, lo que va a mirar la calificadora de riesgo, un Fitch, Moody's, S&P, etcétera, bueno, y otra calificadora, bueno, hay otras calificadoras nuevas, muy, muy buenas. ¿Qué es lo que van a mirar? Básicamente, que la empresa originadora de los créditos tenga la capacidad operacional de poder continuar brindando el servicio de cobranza y rendición de los créditos. Más allá de su situación, no hace falta que sea una gran empresa multinacional. Eso por un lado, ¿no? Que los créditos se puedan seguir cobrando. ¿Y dónde va a poner el foco la calificadora? Básicamente en la calidad de los créditos otorgados, ¿sí? En cuál es el historial de cobranza de esos créditos y cuál es la sobreintegración, ¿sí? La performance de esos créditos, ¿no? En la práctica, que se mira básicamente que no tengan atrasos, que no sean productos de refinanciaciones, que tengan alguna cuota paga, ¿no? Y por supuesto la concentración por deudor, que no debería ser un problema en la actividad de ustedes. Nosotros tenemos clientes de múltiples rubros, lógicamente en otros rubros sí se mide la concentración máxima por deudor, ¿sí? Porque son los activos financiados son activos importantes, ¿no? Entonces, en este contexto, ustedes pueden lograr, ¿sí?, que su fideicomiso financiero, donde ustedes ponen los créditos que originan, tengan las más altas calificaciones de riesgo, que sean grado de inversión. De hecho, todos nuestros fideicomisos son grado de inversión porque si no, no los podrían comprar los fondos comunes de inversión en las compañías de seguros, ¿sí? Y esa calificación difícilmente las podrían lograr las compañías de manera individual, ¿sí? Al ser grado de inversión, esos fideicomisos los compran las compañías de seguro y los fondos comunes de inversión, ¿sí? Con lo cual ustedes dan un salto de calidad en materia del activo que ofrecen solamente por sacarlo del balance y meterlo en un fideicomiso, ¿sí? Y otra ventaja, las garantías adicionales. Me imagino que estarán cansados de lidiar con las garantías adicionales que piden los bancos, de todo el espectro de garantías, desde recursos contra la propia empresa, si la empresa tiene algún activo, de garantías colaterales. En el caso de empresas que originan crédito que son, bueno, con accionistas del exterior, obviamente algún colateral del exterior, y por supuesto, como es habitual, fianzas de los accionistas, ¿sí? Bueno, en el caso de los fideicomisos financieros, no requieren garantías adicionales porque la garantía es la propia cartera cedida, ¿sí? Con lo cual, el inversor, ¿qué riesgo está asumiendo? Está asumiendo el riesgo de incobrabilidad y mora de la cartera cedida. Lógicamente, ¿cómo se hace para morigerar ese riesgo de incobrabilidad y mora de la cartera cedida? Se sobreintegra, con lo cual, como les decía antes, si ustedes van a ir a pedirle al mercado 100 millones de pesos, 200, 300, 500 millones de pesos de financiamiento, lógicamente el capital más los intereses a cobrar que van a tener que ser integrados dentro del fideicomiso van a tener que tener un aforo, ¿no? ¿Sí? Un aforo que garantice que cualquier fluctuación que haya en la cartera, el inversor pueda seguir cobrando, ¿no? Así que, bueno, esas son las ventajas de una manera muy, muy resumida. Como podrán apreciar, podemos charlar largo y tendido sobre esto, pero
hay gran cantidad de ventajas respecto de la herramienta financiera. Y ahora vamos a la segunda parte, digamos, que me parece importante que ustedes tengan en cuenta, que son los requisitos generales para poder hacer un fideicomiso financiero, que son muy sencillos, muy sencillos. Si quieren, hace un año ya eran ciencia infusa, eran desconocidos, pero ya ustedes saben que hay varias empresas que han securitizado créditos con originación 100% digital. Nosotros hemos hecho originaciones de securitizaciones de créditos para empresas 100% digitales, con lo cual acá lo importante es saber cuáles son los requisitos del mercado y de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, respecto de estos créditos para poder ser securitizados y vendidos en el mercado de capitales, ¿sí? Así que hay básicamente dos grandes grupos de requisitos, ¿sí? Primero de todo, y esto es una obviedad, pero hemos visto que, a ver, empresas que tienen, si quieren, una base de originación física y están haciendo sus pasos en materia de originación digital, a veces hay algunas cuestiones de estas que no las tienen del todo resueltas. Por eso esto lo ponemos, porque es importante tenerlo, y después les voy a explicar por qué es importante tenerlo. Porque, a ver, a resumidas cuentas, todo lo que hagan desde el momento cero en materia de cumplir con los requisitos que después la CNB nos va a pedir cuando vayamos al mercado, nos ahorra un montón de tiempo, un montón de dolores de cabeza, adecuaciones de procesos, de documentación, de onboardings, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que pide la Comisión Nacional de Valores? La existencia de un legajo digital, ¿sí? ¿Qué características tiene este legajo digital? Básicamente, todos los aspectos que hacen al solicitante del crédito, ¿sí? Al solicitante del crédito, a la identificación unívoca de ese solicitante del crédito, a su calificación crediticia, ¿sí? A los datos personales, a las autorizaciones para débito por CBU. Y acá cuando les hablo de identificación unívoca, es una palabra que hay que recordar respecto de el solicitante de crédito, y por otro lado, la conservación de los procesos de calificación. Y cuando me refiero a todo esto, les voy a decir una palabra que es muy importante, que es la inalterabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir la CNB? Bueno, muy bien, muchachos, ustedes tienen un legajo digital, tienen un registro, backup, etc. Bueno, ahora lo que quiero ver es que todo esto sea inalterable, ¿sí? Así como lo es la documentación física, ¿sí? Que, a ver, de nuevo, no es algo complejo, es algo sencillo de hacer, ¿sí? Debe existir también un registro, backup, de la trazabilidad de la operación de cobranza de los créditos y del desembolso inicial, ¿sí? Esto también es muy importante después, ¿para qué? Obviamente para la existencia de los créditos, por todo lo que el tema de prevención de lavado de dinero, y por todo el tema de que el cliente no rechace, no pueda repudiar el crédito, ¿sí? Pero después vamos a ver que hay formas de evitar el rechazo de los créditos. Bueno, vamos a algunos ejemplos de esto, ¿sí? En cuanto a la acreditación de los fondos del deudor, a ver, si el crédito es 100% paperless, ¿sí? O en originación 100% digital, onboarding y documentación 100% digital, básicamente, ¿qué va a pedir la CNB? A ver, que el titular del crédito se encuentre bancarizado, con lo cual haya recibido los fondos de manera fehaciente en una cuenta a su nombre, o que sea titular de un CB Corta U, con lo cual se pueda demostrar que haya recibido la acreditación de los fondos, o que haya recibido el bien, ¿no? Porque en definitiva muchas veces estos créditos terminan no en el otorgamiento efectivo, sino en el otorgamiento, como les decía antes, de una plancha o una heladera o lo que sea, o un auto, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de que el beneficiario recibió lo que iba a recibir por parte de la otorgación del crédito tiene que estar bien documentado. Y la otra cuestión es la cobranza, ¿sí? La cobranza, básicamente por métodos fehacientes. Me pasé de página. Básicamente, en el caso de efectivo, que sea de dinero por débito en CBU,
y otros medios de pago electrónicos, como puede ser el home banking, billeteras digitales, las tarjetas de crédito, los débitos en tarjeta. Los débitos en tarjeta de crédito son perfectamente securitizables. ¿Qué quiere decir? Que los pueden ustedes ponerlos en un fideicomiso financiero y me van a decir, sí, pero esos créditos tienen 30 días, 20 días. Bueno, no importa, porque esos créditos se pueden ir reemplazando a su vencimiento, que es lo que les comentaba al principio. Y en el caso de clientes que pagan en efectivo, siempre están los canales de cobranza extrabancaria, como pueden ser Rapipago, Pago Fácil, etcétera, donde queda registro de que el cliente realizó el pago. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paquete de, de requisitos que nos pide CNB? Pero vamos a volver sobre el tema quiero volver sobre los requisitos generales de CNB. Bueno, pero los tenemos después, los tenemos acá. Acá vienen los requisitos, si quieren ustedes, más desde el punto de vista legal, ¿no? El primer punto que nos va a pedir la CNB es que los créditos tengan al menos una primera cuota paga, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema del repudio, del desconocimiento por parte del deudor del crédito. Nosotros no queremos meter dentro del fideicomiso créditos que después algún deudor o ciertos deudores de manera masiva los desconozcan, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente hay que reemplazarlos por otros créditos, etc. En su defecto, otra cuestión que pide la CNB es que hayan cumplido los plazos de revocación que dispone el Código Civil, ¿no? Que son básicamente 10 días desde la celebración del contrato. Pero lógicamente, ¿por qué es esto? A ver, hay un umbral en la securitización en créditos originados que todavía pueden no tener la primera cuota paga, ¿sí? ¿Qué nos va a pedir la CNB sobre el activo subyacente? Que es un poco lo que les comentaba antes. Que haya un sistema de identificación fehaciente del deudor, que todo el proceso de onboarding no pueda ser vulnerado. Bueno, lógicamente hoy tenemos todas las herramientas que ustedes ya saben, RENAPER, más motores de crédito que son propietarios, muchas empresas tienen los propios, muchas empresas los compran o los alquilan, los subcontratan, ¿sí? La otra cuestión que tienen que tener los contratos de crédito es que las solicitudes tienen que contemplar las disposiciones de los artículos 70 y 72 de la Ley 24.441, que es, básicamente se los traduzco, el contrato de crédito que ustedes tengan con los deudores, tienen que tener la posibilidad de la cesión sin la notificación al deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, ustedes entrarían en un proceso engorroso de tener que notificar deudor por deudor que ahora ese crédito ha sido cedido a un fideicomiso financiero, ¿no? Esas son todas pequeñas cosas que son obvias, pero que tienen que ser consideradas desde el momento cero. ¿Sí? Y después algunas otras cuestiones que tienen que ver con el otorgamiento de crédito, ¿no? Del artículo 1107, que básicamente cuál es el contenido mínimo que tiene que tener el contrato de préstamo, porque el hecho de que haya un onboarding digital no quiere decir que el contrato de préstamo pueda ser media carilla, ¿no? Tiene que tener determinados contenidos mínimos, la facultad de la revocación del crédito, todos los datos que necesite el cliente para poder utilizar correctamente el producto que contrató, ¿sí? Que pueda comprender todos los riesgos derivados del uso, ¿no? Bueno, y que quede claro cuáles son todos los riesgos que se asumen, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la parte, si quieren, contractual y el riesgo de cara a CNB, de los cuales les diría que son dos bloques, básicamente, que se puede demostrar que el cliente aceptó el préstamo porque el cliente pagó la primera cuota, con lo cual después no puede decirse, en definitiva, pagó la primera cuota, está dando por válido que tomó ese crédito. Lógicamente que haya documentación o evidencia de que se hizo el desembolso o la entrega del bien. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los cumplimientos contractuales del contrato que tiene que firmar de manera digital, virtual, etcétera, el tomador del crédito. ¿Sí? Y volviendo a lo que les comentaba antes en la diapositiva anterior, todos los procesos informáticos que involucran esta documentación
así como el onboarding, la calificación, el desembolso, la cobranza, etcétera, tienen que estar en soportes, procesos técnicos, etcétera, que sean inalterables y que puedan ser auditados por un auditor externo. Esta es una cuestión de forma, pero la Comisión Nacional de Valores lo pide, ¿sí? Y que obviamente sean, como les decía antes, inalterables, ¿sí? Entonces, este es un punto para trabajar desde el momento cero. Es decir, en el momento cero todos estos estándares tienen que estar, porque el día de mañana ustedes dicen, miren, yo me convertí en una empresa que genera 1.000 millones de pesos por mes y quiero hacer, descargar esos créditos, bueno, tiene que estar contemplado todo esto, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los participantes en un fideicomiso financiero. Por lógicamente ustedes me van a decir, bueno, ¿y con quién necesito hablar? ¿Quiénes se encargan de esto? Y no se asusten, ahora les voy a nombrar una serie de participantes. Esto es algo sencillo, estándar, está sumamente estandarizado, pero para que entiendan quiénes son los que participan de este tipo de instrumentos. El primero de todo es el fiduciario financiero, ¿no? Que es que va a ser, digamos, la estructuración general de la operación y que va a ser el administrador fiduciario, ¿no? El administrador del fideicomiso, ¿sí? Que es el que va a recibir las cobranzas y es el que va a pagar a los inversores. El organizador, básicamente el organizador, ¿qué hace? Lidera la selección de todos los participantes en la estructura e impulsa la transacción de inicio a fin. Es el que va, digamos, si quieren, haciendo de 5, administrando el juego en todo lo que es la salida a mercado de capitales. En muchos casos nos ha pasado que como fiduciarios financieros nosotros también somos organizadores. ¿Por qué? Porque entramos ya en relación directa con la empresa y le hacemos este rol de organización, que es la selección junto con la empresa de todos los que vienen después. El asesor financiero, ¿qué hace básicamente un asesor financiero? Analiza todas las condiciones de elegibilidad de la cartera, ¿sí? Dice, bueno, a ver, de toda esta cartera de créditos, estos son los créditos elegibles, este es el flujo de fondos que generan esos créditos, ¿sí? Esta es la calidad de los créditos, este es el historial, y elabora la estructura financiera del fideicomiso, que es la que después los inversores van a recibir, ¿no? El flujo de fondos futuro que van a recibir los inversores. Y el asesor financiero interactúa muchísimo con la calificadora. ¿Por qué? Porque le va a contar, mira, este es el flujo de fondo, estos son los créditos, esta es la calidad de los créditos, etcétera, y con eso la calificadora va a poner una nota que apuntamos a que sea grado de inversión. Va a hacer falta un asesor legal. ¿Qué hace un asesor legal? Un estudio jurídico. Hay estudios jurídicos que se especializan específicamente en esto, con lo cual les resulta una actividad muy sencilla, que lo que elabora es toda la documentación, que son los prospectos, los contratos y otros documentos que requiera la Comisión Nacional de Valores para salir a oferta pública. La calificadora de riesgo. Siempre interviene una calificadora de riesgo que es la que le da, de alguna manera, esta grado de inversión para que los inversores puedan incorporarlo a sus carteras, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Analiza el riesgo del activo que se securitiza, básicamente los flujos de fondos, y lógicamente de la calidad de todos los procesos de pago y cobro que hay atrás del fideicomiso, ¿no? Los colocadores. ¿Quiénes son los colocadores? Básicamente son los que el día en que vamos a la oferta pública van a colocar los títulos del fideicomiso en el mercado, ¿sí? Acá es muy importante seleccionar colocadores que, lo que nosotros decimos habitualmente, tengan poder de fuego para colocar sus fideicomisos, ¿sí? Los colocadores básicamente, ¿qué tienen detrás? Tienen detrás, como les decía al principio, fondos comunes de inversión, y compañías de seguro u otros inversores institucionales que compren este tipo de instrumentos, ¿sí? Lo cual, les aclaro, no invalida que hasta sus propios accionistas o la propia empresa compre los títulos del fideicomiso financiero, ¿sí? Agente de control y revisión, esta es una figura menor, pero la pongo porque es importante que la conozcan. Básicamente, ¿qué hace un agente de control y revisión? Hace una revisión de la cartera que se incorpora al fideicomiso, que cumpla con los criterios de elegibilidad, ¿sí? E informes mensuales sobre la cobranza. Básicamente que la cobranza no se desvíe de manera significativa de los estándares de cobranza pautados en el prospecto de emisión o en la cartera elegida inicialmente, ¿no?
Y por último, auditores externos. Lógicamente el fideicomiso, como es un patrimonio separado, tiene un balance, tiene un auditor externo que audita ese balance. Y por otro lado tiene el auditor que les comentaba, que es un auditor técnico que vela por la consistencia de todos los procesos que tienen que ver con el onboarding, la originación digital, la custodia digital y la inalterabilidad de esos procesos, que básicamente que hace ese auditor un informe para la CNBI, para el fiduciario. Entonces van a decir, bueno, pero ¿qué cantidad de gente? No, no se preocupen, este es un equipo que es liderado por el organizador y el fiduciario, y es una cosa absolutamente de mercado, que trabaja muy bien, de manera sincrónica, y ustedes no forman parte, si quieren, de los costos de la estructuración de un fideicomiso financiero. Y lógicamente viene la pregunta típica, bueno, ¿cuáles son los tiempos y los costos del armado de un fideicomiso financiero? Vamos primero a los tiempos. A ver, hoy el tiempo de estructuración estándar, incluyendo un programa marco, por ejemplo, el programa de, vamos a tomar cualquier empresa, no quiero decir ningún nombre, pero ustedes ya los conocen del mercado, el programa tal, y bajo ese programa se emiten N series, ¿no? Pues les decía al principio que hay algunos que van por la serie 250. Básicamente, la primera etapa, que es la del programa más la primera serie, tiene un plazo estándar de 4 meses. ¿Sí? En cambio, después ya para las series que son recurrentes, en general tienen un plazo entre, digamos, toda la parte administrativa, ¿no? La selección de la cartera, el armado de la cartera, toda la parte legal de presentación de CNB, la autorización de CNB, etc. Y la salida de oferta pública serían más o menos 3 meses. Ahora, no quiere decir que tengan que pasar 3 meses entre financiación y financiación. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, grandes originadores de crédito en el mercado están colocando una o más series por mes. ¿Qué es lo que hacen? Las concatenan. Es decir, cuando ya están armando una serie, empiezan a armar la otra, empiezan a armar la otra, empiezan a armar la otra, empiezan a armar la otra. Y muchas veces, cuando las carteras son largas, por ejemplo, son créditos al consumo de 24 o 36 meses, ¿sí? Lo que hacen es, en una serie que es cortita, en una serie que, por ejemplo, tiene una duration de 8 meses, cuando vence esa cartera y se libera la sobreintegración, que son créditos, esos créditos vuelven a ustedes, al fiduciante, y los colocan en la siguiente serie, ¿sí? Con lo cual, nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? Hay formas de hacer muy eficiente todo el producto, todo el fideicomiso financiero. Ahora, vean la aclaración que puse abajo. Estos plazos asumen que la empresa fiduciante, ustedes como originadores de crédito, trabajó desde el momento cero para que la originación de esos créditos sean securitizables. ¿Qué pasa? Por eso hacía mucho hincapié en todo lo que les comentaba antes de trabajar en el momento cero para que los créditos sean securitizables. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si después la empresa no tiene procesos, no tiene circuitos, el onboarding digital, bueno, es una cosa precaria, etcétera, etcétera. Eso hace que o los contratos no cumplen con los requisitos mínimos de la CNB, eso hace que todo eso genere plazos adicionales por la necesidad de readecuar todo esto, los procesos, la documentación, etcétera. En general, cada vez más las empresas tienden a cumplir con todo esto, pero es importante tenerlo en cuenta. De hecho, mi recomendación es, si ustedes piensan que en algún momento van a securitizar cartera dentro de 3, 6 meses, un año, no está mal empezar del momento cero con un fiduciario financiero, nosotros somos fiduciarios, pero bueno, más allá de eso, no está mal empezar a trabajar con un fiduciario financiero en pensar todas las cuestiones que hacen a los requisitos de CNB y del propio mercado, ¿no? Del propio mercado, para que la originación que estén haciendo ya esté pensada para que pueda salir a mercado de capitales sin ningún contratiempo. ¿Sí? Sin ningún contratiempo. Con lo cual es algo que les agrega valor del momento cero. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces el cumplimiento de todos estos requisitos hace que ustedes mejoren los propios procesos internos que tienen, ¿no?
Y lógicamente me van a preguntar, bueno, ¿y los costos de todo? ¿Cuánto cuesta el chiste? Bueno, no se preocupen. A ver, lo primero que hay que decir es que los costos de estructuración varían mucho respecto del monto. ¿Por qué? La gran mayoría de los costos son variables. Por ejemplo, les di un organizador o un colocador o un estructurador financiero cobran en general un porcentual muy pequeño, 0, tanto por ciento de la colocación. Pero después hay costos fijos, ¿no? Básicamente, ¿qué son un costo fijo? El honorario del fiduciario, la calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo es un costo fijo, independientemente del volumen del fideicomiso. Y, por ejemplo, los honorarios del auditor, los honorarios del estudio legal, pero son valores menores, no son valores muy relevantes. De lo que son costos fijos, el único costo, les diría, importante es el costo de la calificadora de riesgo, ¿no? Y acá les puse dos ejemplos. Por ejemplo, en un fideicomiso financiero pequeño, fideicomiso financiero pequeñito, todos los costos que les hablé antes pueden representar no más del 6 o 7% de puntos TNA sobre la colocación, ¿no? Y en un fideicomiso financiero mediano, o un fideicomiso grande, esos costos de estructuración pueden, si quieren, converger hacia 3, 4 puntos TNA. Que si se fijan, esos 3, 4 puntos TNA, muchas veces es menos plata que los costos que cobran upfront los bancos en operaciones de descuento, porque lógicamente son upfront, son al inicio, pueden llegar a ser similares o menores que el costo de, el aval de una SGR, ¿sí? Fíjense, ¿no? Todo el armado de un fideicomiso puede costar lo mismo que un aval de una SGR. Y se repagan muchas veces solo por la baja del costo financiero y porque es una herramienta que permite financiarse, si quieren, de manera exponencial sin asumir ningún riesgo de descalce de tasa o de plazo. Con lo cual, estos costos se ven más que offseteados por todos los beneficios que generan para la empresa. ¿Sí? Bueno, me preguntarán, ¿y a qué tasas se están financiando las empresas en este momento? Acá hay que hacer, vamos a separar dos universos. Uno es el universo, si quieren, PYME, y el universo cartera general o empresas no PYME. Acá lo que le pusimos fue, esta curvita celeste está un poco así porque, vieron, las emisiones no se dan todos los días, pero para que tengan una idea, si se fijan durante el año 2021, prácticamente la tasa de corte de las lo cual es una tasa muy competitiva para este tipo de colocaciones, sobre todo porque son colocaciones que tienen una duration del orden, estos productos tienen una duration de un orden de 8 meses, etcétera, 7, 8 meses, 9 meses, y un maturity que puede llegar a 15 meses, es decir, el último pago se puede hacer dentro de 12, 13, 14, 15 meses, ¿no? Entonces, cuando uno ve la plazos son muy competitivos. A todo esto hay que agregarle los costos que les mencionaba antes, ¿no? Y que por supuesto es una fuente de financiación alterna, complementaria a lo que es este sistema bancario. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los fideicomisos financieros donde el fiduciante no es considerado PYME, es considerado una gran empresa? Bueno, en realidad no hay una gran diferencia de tasa respecto de Butler. Pongan que está 5 puntos por encima de Butler, pero ahí tienen el historial. Lo interesante de esto es que en todos los casos, estas colocaciones en ningún caso han quedado desiertas o no han tenido la posibilidad de financiarse en mercado de capitales. Una vez abierta la puerta del mercado de capitales, hay un montón de alternativas para complementar esto, ¿sí? Se pueden hacer otros negocios, se pueden hacer otras operaciones.
con lo cual es abrir una fuente de financiamiento complementario muy eficiente, muy eficaz, y que tiene muchos matices. ¿Sí? ¿Quiénes utilizan la herramienta? Bueno, por supuesto que ustedes deben conocer a muchos de ellos. Préstamos personales, por nombrar algunos, ¿no? Efectivo Sí, Provencred, Crédito Argentino, Banco Supervil. Fíjense, hay bancos bancos que descargan la propia cartera originada, o BCT, en Mercado de Capitales. Empresas fintech como puras, ¿no? Mercado Libre, Money, Winance. Empresas, en este momento hay mucho auge en lo que es agro e insumos y maquinarias agrícolas. Ahí podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Como Syngenta, Agrofina, Insuagro, Metalfor, ALZ Agro, todas empresas que usan esta herramienta. Empresas de retail, Frávega, Musimundo, Megatone, Garbarino, Cetrogar. Acá es donde estaban esos ejemplos que yo les mencionaba de empresas que van por el fideicomiso 200 y pico, por la serie 200 y pico, ¿no? Y donde la financiación es en el punto de venta. Cooperativas y mutuales, la Mutual Integral de Servicio, Res Mutual, 18 de Julio, por ejemplo, ANFAIS, Unicred. Algunas de ellas originan préstamos prendarios, ¿sí? Como 18 de Julio, y tarjetas de crédito. Bueno, CMR Falabella, bueno, ya sabrán la situación que es muy conocimiento, Tarshop, Centrocar, tarjeta fértil, que viene creciendo muy bien. Con lo cual, hay toda una gama de empresas que usan este tipo. Esto obviamente no es exhaustivo, hay un montón de empresas más, pero quizás estas les pueden interesar como empresas que están hoy en mercado de capitales con fideicomisos financieros. ¿Sí? Y bueno, estamos bien de tiempo. Y por último les quiero dejar instalado qué es un fideicomiso de garantía, ¿sí? Y cómo se instrumenta. A ver, volviendo al esquema inicial donde les contaba los créditos por financiamiento, que son los mismos de la diapositiva inicial. Lógicamente este material lo van a tener. Que son los créditos por financiamiento, todo lo que es crédito al consumo, etcétera, flujos de fondos provenientes de esos créditos, pueden ser bienes de uso, como inmuebles, etcétera. ¿Qué es lo que se hace habitualmente en un fideicomiso de garantía? Bueno, todo eso, todos esos créditos. A ver, la realidad actual del mercado en la Argentina hace que haya mucha mayor valoración por todos los créditos que sean líquidos o autoliquidables, desde cupones de tarjetas de crédito, ¿no? Hasta todo tipo de activos líquidos, o créditos al consumo, etc. Eso se puede también poner en un fideicomiso de garantía, y ese fideicomiso de garantía digamos, es la contragarantía de un aval, de una sociedad de garantía recíproca o de un aval bancario para obtener financiamiento en mercado de capitales con diversos instrumentos. Con lo cual, con un fideicomiso de garantía se puede lograr también el objeto de securitizar créditos, sacarlos del balance y reemplazarlos por fondos líquidos, ¿no? Convertir activos ilíquidos en activos líquidos. Bueno, dicho esto, si quieren dejamos un espacio de preguntas y respuestas. Parte de nuestro equipo de estructuración financiera está en el auditorio y estructuración legal, con lo cual también los invito a que participen si quieren. Pero bueno, estamos abiertos a las preguntas. No sé si hace falta que deje de compartir pantalla No, para... como quieras, como vos te parezca mejor, si querés puede quedar ahí la pantalla. Ah, Y hubo algunas preguntas en el chat, pero me parece que dado el ámbito también está bueno si las quieren hacer directamente prendiendo la pantalla o el micrófono, ¿no? Para que haya más un ida y vuelta. Y aprovecho para agradecerte, Nicolás, la verdad que la charla estuvo sumamente clara, y constante, así que nada, la verdad que estuvo muy bueno. Ahí había algunas preguntas en el chat de Jaime, de Ariel, de Ignacio. Aprovechemos el espacio. Los invito a preguntar. a ver si se pueden ver las preguntas. Sí,
Si no las leo yo, pero me parecía mucho mejor si las querían hacer directamente. Sí, acá Ariel pregunta por la firma digital o la firma electrónica. La verdad que en la Argentina la firma digital es, a ver, es muy, no es el mecanismo que se esté usando. Es un mecanismo caro, este, y en general lo que se usa es la firma electrónica combinado con esto que les decía, que es digamos, todo lo que haga a que sea fehaciente tanto la aceptación por parte del cliente. Bueno, ustedes conocen los procesos, pero básicamente se hacen procesos donde se le pide un mail, un celular, se le envía la documentación y la aceptación por mail y un código al celular. Ese código lo tiene que introducir en la respuesta que haga vía mail, entonces queda validada, es un proceso de validación del mail, el celular y la aceptación. Pero no se usa la firma digital, es muy cara y en general se usa para procesos que van a ser recurrentes, ¿no? No sé si está respondido. Nico, ¿Cómo? déjame complementar algo, perdón, Ariel, porque ahí vos haces una pregunta puntual y que tiene que ver con el fraude, digamos, o el potencial fraude en función, obviamente, de la utilización de- Sí, Nicolás, eso era lo que me preocupaba por lo que se está viendo últimamente, ¿no? Si la CNB estaba exigiendo una firma electrónica, dejando de lado la digital, obviamente si hay digital, olvídate, pero si estaba Ok. exigiendo alguna firma electrónica avanzada, eso es lo que quería decir. Perfecto. Acá, Ahí está Ariel, hablando. déjame complementar, sí, perdón, Nico. Sí, lo presento. Bueno, Luca, quien está hablando, Lucas Hakimov, es nuestro gerente de estructuración de Rosario Fiduciaria, ¿sí? Sí, Así perdón, que no palabra, me presenté. palabra súper calificada en materia de fideicomisos. No, gracias, Nico, pero bueno, gracias por la presentación. La verdad que no me presenté en aras por ahí de hacer las cosas más ágiles. No, bueno, básicamente ahí te comento, no hay un requisito exigible de parte de la CNB en función de tener un hash específico o mayor control en relación a lo que es firma. Como dice Nico, firma digital no. Sí, digamos, tiene que haber un proceso de validación por un auditor técnico en relación a cómo es el proceso de firma y qué seguridades otorga. Eso se plasma en un informe. Pero lo que es acá, digamos, importante tiene que ver con el requisito, si se quiere, específico, donde se exige, primero, acreditar que el crédito efectivamente, digamos, ingresó en la cuenta del tomador, y después, o sea, tener al menos una cuota paga. ¿Y por qué digo al menos? Porque a veces quizás para reforzar este requisito de que el crédito sea genuino, se podría, si se quiere, pedir algún requisito adicional. Quizás solamente una cuota paga no es suficiente y podría de alguna manera pedirse, no sé, 2 cuotas más, o sea, a veces hasta que arranque el fideicomiso y se securitizan los créditos y demás, generalmente en el historial de pago tenés más de una cuota. Entonces, o sea, no es que hay una exigencia puntual. El hecho de que el crédito no haya sido repudiado y que el deudor haya empezado a pagar es suficiente como para ya otorgar una garantía importante. Después otras cuestiones que solemos pedir en algunas operaciones donde inclusive se ha podido, si se quiere, prescindir inclusive de la auditoría digital, es si es un cliente recurrente de la empresa, o sea, un cliente que ya estuvo tomando crédito con la empresa y de alguna manera ya hay un track record, también en ese caso, digamos, se refuerza con esa declaración por parte del fiduciante que de alguna manera lo conoce. Obviamente es muy importante todo el procedimiento de validación de identidad, eso sí tiene que de alguna manera estar bien identificado, pero sabemos que sí, que el tema, digamos, de los fraudes en este tipo, digamos, de operaciones es frecuente y a veces es muy difícil mitigarlo. Ahí lo que también podría llegar a ser un mitigante, y esto viene más del lado de las calificadoras de riesgos, es que podrían llegar a pedir, digamos, bueno, o sea, considerando de que acá tenemos un factor adicional que puede llegar a ser el tema de
de que haya una cierta cantidad de cartera que puede presentar esta problemática, aforarlo un poco más. O sea, te va a pedir un poco más de sobreintegración. Pero, digamos, creo que se ve caso por caso, no es algo generalizado. No sé si contesto. Está clarísimo, Bueno. muchísimas gracias. Bueno, seguimos con las siguientes. Gini dice, entiendo que el monto sugerido de 100 millones tiene que ver con los costos operatorios. ¿Podríamos hablar de este tema? A ver, los montos son sugeridos porque tiene que ver con cómo la estructura impacta en materia del CFT total, ¿no? Ahora, les doy un ejemplo de un cliente nuestro. La primera serie la hizo con 50 millones de pesos y terminó saliendo con 20 millones de pesos, ¿sí? Lo cual, cuando ustedes ponen los costos en materia de CFT, le dio mucho más alto de lo que venía presentando. Ahora, ese cliente ya está por la tercera serie. ¿Y por qué lo hizo? Para hacer el primer paso en mercado de capitales. Lógicamente la tercera serie con un volumen más alto. El monto de 100 millones de pesos es sugerido, es absolutamente sugerido, pero también depende mucho de la realidad de la compañía, del volumen de originación, de la rentabilidad de los préstamos, ¿no? Digamos, cuál es el spread que tienen esos préstamos, pero no lo hace un deal breaker, ¿no? El volumen de créditos. ¿Sí? Después, bueno, lo mismo. ¿Qué opinan de los convenios de underwriting? Agustina Tapper, no sé, bueno, vamos a entrar en un tema más técnico. Sí, a ver, los convenios de underwriting forman parte de la vida del fideicomiso. Para los que no están al tanto, básicamente es la financiación sobre la etapa privada. Es decir, antes de que el fideicomiso salga a oferta pública, hay una etapa donde el fideicomiso, lógicamente, es privado y el fiduciante, es decir, ustedes como originador de crédito, pueden ceder cartera al fideicomiso y ya contra esa cartera cedida al fideicomiso pueden obtener financiamiento, ¿no? Ese financiamiento en general se obtiene con underwriters, que son bancos o después empresas fondos que van a participar de la colocación. Lógicamente es más cara la etapa de underwriting, pero les asegura si quieren un crédito puente hasta que salen a mercado de capitales, con lo cual eso les permite de alguna manera evitar la iliquidez entre la originación de los créditos y la salida a mercado de capitales. Los convenios de underwriting sí se hacen, existen y son muy útiles, ¿no? Muy útiles. Tienen un montón de características, ¿no? Que eso da para charlarlo puntualmente con cada cliente, ¿no? Pero bueno, sí existen y se pueden hacer. ¿Pueden originarse fideicomisos con carteras originadas por más de una empresa crediticia? Sí, por supuesto. ¿Cómo se casan ese proceso? Bueno, serían fideicomisos A ver, hay varias posibilidades. Pueden ser fideicomisos multifiduciantes, donde haya más de un fiduciante, o pueden ser fideicomisos de un único fiduciante. Ahí daban el ejemplo de Fidevica, MISO, Red Mutual. Totalmente. Esos tres casos son empresas que compran cartera habitualmente a otras mutuales, a otras cooperativas de crédito o a otras originantes de crédito, ¿no? Entonces, lo que hacen históricamente es tener una cartera que es homogénea, que proviene de la adquisición de carteras de terceros. Sí se puede hacer perfectamente, de hecho es una forma de llegar a un volumen razonable para poder salir al mercado de capitales, ¿no? Lógicamente, quien tiene liquidez puede hacer eso, puede darse vuelta y descargar esa cartera, ¿no? Lógicamente tiene que tener regularidad, tiene que tener historial esa cartera, pero sí se hace, ¿no? Se ve que es alguien que conoce porque esos tres ejemplos esos tres tipos tienen carteras, mixtas. Bueno, después hay otra pregunta, se comentó en la charla que
para la estructuración se admite legajo digital conformando un mix con legajo físico. ¿Existen salidas de oferta pública en serie 100% legajo digital? Sí, sí existen salidas 100% legajo digital. Ya en la Argentina ya han habido colocaciones con legajo 100% digital. Sí. De algunas de las que mencioné en los globitos que estaban ahí. Y después, la conformación del mix de cartera, no hay porcentajes. De hecho, nosotros tenemos clientes que históricamente originaban de manera física y ahora empiezan a originar de manera digital y empiezan a incorporar un mix de cartera física y digital en sus colocaciones. Sí, se puede hacer. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más. O Lucas, no sé si querés hacer algún comentario que consideres. No, Nico, me parece todo muy, muy atinado lo que comentaste. Y en relación a este último punto de mix de carteras físicas y digitales, no, en realidad no hay un porcentaje. A ver, hay un tema que es bastante importante, que obviamente, digamos, no es menor, pero tampoco es un, como dice Nico, deal breaker en ningunos casos. O sea, el historial crediticio es sumamente importante al momento de analizar la constitución de un fideicomiso y la posibilidad, digamos, de securitizar y de obtener una buena calificación crediticia. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de todo el proceso legal de la estructuración del fideicomiso, hay que pasar por un filtro que es la calificadora de riesgo, y la calificadora de riesgo lo que hace es mirar todos los vintage de todas las carteras que se vienen originando en relación a estas empresas, cuál es el nivel de incobrabilidad, cuál es el nivel, como por ahí señalaba Esteban, de créditos que por ahí se originaron y por cuestiones que tengan que ver con fraude no se pudieron cobrar y demás. Y en función de eso, o sea, te va a decir cuál es el nivel de subordinación y a priori si estás o no estás para llegar a un grado de inversión, ¿no? Normalmente los fideicomisos siempre llegan a grado de inversión, lo que difiere mucho es el nivel de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo voy con una cartera de 100 millones de pesos de capital y en un aforo, digamos, normal, te pueden llegar a dar un 80, un 85 en el mejor de los casos y de ahí para abajo, hasta, digamos, a llegar a un porcentaje que sea satisfactorio para la calificadora, porque lo que hace la calificadora es básicamente estresa la cartera en función del historial, digamos, de morosidad, incobrabilidad, etcétera, de ese tipo, digamos, de cartera. En ese escenario es indistinto para la calificadora si el crédito es digital o si el crédito, digamos, es personal. ¿Por qué? Porque, o sea, no mide el grado de recuperación de la cartera en mora a largo plazo, es decir, cuánto se puede cobrar por ejecución judicial. Principalmente, y más allá del caso que, como bien señalaba Esteban, en los casos de fraude, la gran diferencia entre una cartera digital y una cartera, digamos, que tiene un legajo físico está en la ejecución, si se quiere. Se supone que la ejecución con el legajo físico, al haber un pagaré y estar probado el procedimiento de ejecución, debería ser más rápido que en un crédito digital, donde por ahí tenés que ir a un procedimiento de conocimiento, probar que el crédito existe y recién ahí poder cobrarlo. La realidad es que todo eso la calificadora no lo mira, porque eso es recuperación de mora de largo plazo, que para la vida de un fideicomiso no tiene impacto alguno. O sea, eso va a terminar siempre en el runoff que señalaba Nico, y en definitiva es un propio riesgo que lo termina quedándose el fiduciante. Con lo cual es muy diferente, es indistinto en tanto y en cuanto el comportamiento de la cartera vos lo puedas meter en el modelo y en ese modelo, digamos, te determine cuál es la mora global de esa cartera y cuál es la incobrabilidad global de esa cartera, y en función de eso la calificadora, bueno, la va a estresar y te va a dar un determinado, digamos, nivel de subordinación. Creo que eso, digamos, es importante. Después, a partir de ahí, bueno, se puede jugar. Si vos tenés diferentes tipos de cartera con diferentes tipos de mora, obviamente lo recomendable siempre es mandar al fideicomiso lo mejorcito, ¿no es cierto? Y quedarse en todo caso con la administración de riesgo en la propia empresa, que es lo que por ahí la empresa tiene más cintura para manejar en su propia cartera. Pero bueno, son quizás cuestiones muy técnicas que se ven caso por caso.
Sí, hay una cosa interesante a agregar respecto de las dudas respecto de la cobranza, la mora y el fraude, ¿sí? Eh, Como ustedes saben, cuando un cliente entra en mora, independientemente del fraude, ¿no? Cuando un cliente entra en mora, entra todo un proceso de, digamos, de gestión de mora temprana, después de gestión de mora extrajudicial y después gestión de mora judicial. La realidad que los que estamos en el negocio sabemos que lo que llega a gestión de mora judicial es una proporción muy chiquitita de la cartera y que son los altos montos. ¿Por qué? Porque en realidad la gestión de mora judicial es antieconómica. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la vía ejecutiva no resulta tan relevante como las buenas prácticas en materia de los procesos de onboarding, identificación del deudor, evitar fraudes y el pago de las cuotas y la compulsividad de las cobranzas, que esa es otra cuestión, la compulsividad de las cobranzas. ¿Por qué digo esto? Porque es más importante todo esto que tiene que ver con la identificación del cliente y su carácter, con la posibilidad de cobrar judicialmente, porque acá la pregunta típica es, bueno, y después, ¿el pagaré es vía ejecutiva o no? ¿Un pagaré digital o no? La verdad que la práctica en el negocio de crédito al consumo habitual, digamos, es mucho más eficiente bloquear en un buró de crédito a una persona con una referencia negativa para que esa persona después, cuando vuelva a buscar crédito 2 o 3 años después, tenga que cancelar con ustedes para tomar un nuevo crédito, eso es mucho más eficiente que iniciar un juicio, porque lógicamente los juicios terminan siendo antieconómicos por esos montos tan pequeños, ¿no? Más todos los procesos que hay en medio de cobranza extrajudicial. ¿Mm? Buenísimo. Hay una última consulta, que no está muy claro porque dice consulta. A nosotros lo que nos pareció es que en periodos de tasas altas el fideicomiso financiero es ineficiente, ya que estás adelantando la cobranza un mes de que se paga y el fideicomiso lo pone en fondo común de inversión. ¿Hay forma de cortar esos plazos? No entiendo muy bien el punto, pero, o sea, en realidad en el fideicomiso no adelantás la cobranza un mes. O sea, el fideicomiso normalmente cumple con los plazos de cobranza y paga al mes siguiente. Lo que puede ser que te inmovilice cierta liquidez es el fondo de liquidez, que es un mecanismo que también normalmente piden las calificadoras para el supuesto de que en algún mes esté más estresada, digamos, la línea, como para que no se interrumpa el pago a los inversores, y que normalmente está calzado contra dos veces el interés que van a devengar los títulos. ¿Qué quiere decir esto? Es que es, digamos, una pirámide invertida, o sea, vos al principio el fondo de liquidez te representa mucho y en definitiva, a medida que vas pagando, o sea, amortizando servicios, el fondo de liquidez se va achicando y se le va liberando al propio fiduciante. En lo que hace, digamos, a la administración y que dice el fideicomiso los pone en un fondo común de inversión, mira, eso puede tener ventajas negativas y ventajas positivas. Nosotros, Claro. o sea, puntualmente en nuestra administración y nuestro criterio es, hacemos una administración activa de los fondos líquidos, es verdad, esos fondos se invierten porque a veces entre los plazos de cobranza y plazos de pago tenés un periodo que va entre 10, 20 días, depende cómo te calcen las fechas, digamos, de pago, pero esos fondos, o sea, nosotros los invertimos con el propósito de bajar los costos fijos del fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Que todo excedente que te da, digamos, la reinversión de eso, que obviamente es del fideicomiso y no es del fiduciante, se aplica para amortizar gastos fijos del fideicomiso, honorarios del fiduciario, honorarios de otros participantes, etcétera, etcétera. Que en carteras grandes es bastante significativo y te ayuda mucho a que la propia cartera termine de alguna manera, o la propia liquidez que genera el fideicomiso te termina amortizando esos costos fijos. Hago esta aclaración porque no todos los fiduciarios lo hacen y otros, o sea, lo toman, digamos, o sea, no los invierten
o mejor dicho, por su calidad, digamos, de entidad financiera, lo están invirtiendo sin comentártelo, y en definitiva eso sí puede llegar a generar un aumento en los costos fijos. Si vos haces una administración eficiente de los activos líquidos del fideicomiso, lo que termina generando es una ventaja para el fiduciante porque termina impactando positivamente en una baja de costos. Perdón, no sé igual si ese era el punto, digamos, de la pregunta. De todas maneras, bueno, estamos abiertos para complementar en caso de que no se haya entendido. No tenés el sonido activado. No se te escucha. Ok. Bueno, un poco resumiendo lo que decía Lucas, el momento que vos recibís, el momento en que vos recibís una cobranza, como esa cobranza está cedida, ya no es de la empresa, la tiene que transferir al fideicomiso. ¿No? Con lo cual ahí no tenés un costo financiero, porque ya no es cobranza tuya, ¿sí? Cuando está transferida al fideicomiso, pasa una cierta cantidad de días hasta que viene la fecha de vencimiento y de pago, ¿sí? Esos días, que es lo que comentaba Lucas, que pueden ser 5, 10, 20, lo que sea, esos días, ¿qué se hace? Se invierte en fondos comunes de inversión. La rentabilidad esa es a favor del fideicomiso. Entonces, lo que haces es ganar, no perder, porque esa rentabilidad te queda, la usás para compensar parcialmente gastos del fideicomiso, ¿sí? Y es muy importante esto que comentaba Lucas. En definitiva, termina siendo un beneficio para la estructura, ¿no? Para el fideicomiso. Muy importante lo que comentaba Lucas. Ojo, porque hay fiduciarios, de ellos algunos bancarios, que no tienen por política invertirte los fondos líquidos, o te los invierten y lógicamente no son a beneficio del fideicomiso. Entonces, desde que vos recibís la cobranza y se la transferís al fideicomiso, hasta que le pagás al inversor, quizá pasan 20 días y esos fondos quedaron ociosos. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias, Lucas, Tomás, Nicolás, por la sesión y bueno, y también muchas gracias a quienes se conectaron, quienes nos acompañaron esta mañana. Después vamos a compartir la presentación y el video de la presentación, porque a veces uno le queda algún punto para repasar, así que la vamos a estar compartiendo en los próximos días, no sé, mañana, pasado mañana ya la vamos a estar compartiendo. Así que bueno, la verdad que espectacular la charla y bueno, también las preguntas. Ahí hay varias personas agradeciendo en el chat, así que buenísimo. No sé si tiene alguna palabra de cierre, Nicolás, Lucas, Tomás, o ya vamos terminando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, comparto con Nico, agradecerles a ustedes el espacio. Perdón, ahí Gabriela quiere hacer una última consulta, si quieren. A ver. La recibimos. Adelante, Gaby. Si querés prender hola. el micrófono. Bueno, ahí la prendo. Ahí está. ¿Estoy? Está. Bueno, sí, yo quería preguntar, justo estamos viendo la opción de la notificación de la sesión de derechos y la verdad que quería consultar si es lo mismo, nosotros normalmente se hace por boletín oficial, si es lo mismo boletín oficial o notificación por mail, por ejemplo, a cada uno de los usuarios o solicitantes o deudores. Bien, ahí te contesto por ahí, lo tomo yo que estoy más en el lado legal. Mira, lo fundamental acá, más allá del medio que vos utilices para hacer la notificación, es que en el legajo de crédito o en la solicitud de crédito o en los documentos que el sistema de alguna manera valida que el deudor te firmó o te aceptó mediante un hash digital. Eso está. Esté prevista la sesión sin necesidad de notificación al deudor cedido.
Eso de alguna manera es lo que te pide la Comisión Nacional de Valores para que el crédito pueda cederse sin necesidad de notificarlo. Artículo 70-72 de la Ley 24.441. Si eso está, yo te diría que la notificación por boletín oficial o por correo electrónico al oficiante es complementaria. ¿Qué quiero decir esto? A veces, o sea, se lo suele pedir, y algunos estudios así lo piden, porque también por ahí tiene por objeto cubrir la parte privada, la que hacía referencia a Nico, y ahí la idea es darle una mayor protección al underwriter, o sea, el que por ahí te adelanta los fondos antes de la colocación. Entonces a veces se pide por eso. Pero, digamos, jurídicamente no es necesario que hagas la notificación al boletín oficial si tenés si tenés, digamos, esto previsto y si llegás a oferta pública. O sea, hago esta aclaración porque después si el fideicomiso obviamente queda como privado, ahí sí necesitarías terminar de complementar la notificación con algún medio de notificación que puede llegar a ser el tema de boletín oficial. Independientemente de esto, y hago también esta aclaración como para cerrar, si no estuviese previsto la notificación o sin necesidad de deudor en los artículos 70-72 de la Ley 24.441, la CNB también te permite que hagas la notificación por intermedio de la web propia de la Comisión Nacional de Valores. Esa fue una última modificación que hubo hace un par de años de las normas de la Comisión Nacional de Valores, y entonces, o sea, no es tampoco un requisito de que sí o sí tenés que tener eso previsto, con lo cual hay diferentes formas de hacer la notificación, y yo te diría que es más seguro, si se quiere, hacer la notificación vía la página de la Comisión Nacional de Valores que por hacerlo por boletín oficial. Obviamente, el boletín oficial lo que te estaría cubriendo es la etapa, digamos, privada, que lo de la CNB es a partir de la etapa de oferta pública. Bien, buenísimo, gracias. A ustedes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecerles nuevamente, Nicolás, Lucas, Tomás, que tengan, bueno, y al resto, que tengan también un muy lindo día. Vamos a estar compartiendo la grabación y la presentación para quienes quieran consultarla. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bueno. Chao, muy bueno, gracias. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Gracias, Marian. Nos vemos. Muchísimas Gracias.